durante 30 años fue la mujer más odiada de Inglaterra. La otra, la amante, la que había destrozado el matrimonio de la princesa más querida del mundo. Un país entero la señaló, la insultó y la culpó de la infelicidad y hasta de la muerte de su adorada Diana. Y sin embargo, hoy, esa misma mujer es la reina de ese país. Y en unas cintas grabadas en secreto, la mujer a la que le disputó el amor de un príncipe dejó grabado, con su propia voz, exactamente lo que pensaba de ella. Se llama Camilla, reina Camilla, esposa del rey Carlos III, y su historia es una de las más asombrosas y controvertidas de toda la realeza británica. La historia de un amor que empezó antes que todo lo demás, que sobrevivió a 2 matrimonios, a un escándalo mundial, a una tragedia y a 3 décadas de odio popular. La historia de la mujer que lo perdió, que esperó, que aguantó en silencio y que al final acabó exactamente donde todo el mundo juraba que jamás llegaría, en el trono. Hoy vamos a contar esa historia completa, y vamos a contarla con justicia, porque es muy fácil pintar a Camila como la villana de un cuento de hadas, la bruja que arruinó a la princesa buena. Pero la realidad, como casi siempre, es más complicada y más humana que eso. Vais a descubrir que la relación entre Camila y Carlos empezó mucho antes de lo que la gente cree. Vais a entender por qué su amor era imposible desde el principio. Vais a ver cómo se convirtió en la mujer más detestada de un país y cómo, con una paciencia y una discreción extraordinarias, fue dando la vuelta poco a poco a su imagen hasta lo impensable. Y vais a llegar hasta hoy, hasta la reina que sostiene a un rey enfermo, mientras la voz de Diana regresa desde el pasado para remover otra vez toda la historia. Y quiero dejar clara una cosa antes de empezar. En esta historia hay 2 mujeres, y este canal no viene a elegir entre ellas, ni a ensañarse con ninguna. Ni Camila es simplemente la mala, ni Diana es simplemente la boba engañada. Las 2 fueron, cada una a su manera, mujeres atrapadas en una situación imposible creada por otros. Contamos los hechos, señalamos lo que es rumor y respetamos a las 2. Este canal no viene a decirte si la monarquía es buena o mala, sino a contarte una historia humana con todas sus aristas. Y mientras la contamos, va a quedar flotando la misma pregunta que recorre cada historia de este canal. ¿De qué sirve amar a alguien con toda tu alma, esperarlo durante décadas y acabar consiguiendo la corona más codiciada del mundo, si para llegar hasta ahí tuviste que ser, durante 30 años, la mujer más odiada de tu país, la culpable de todas las desgracias, la sombra a la que nadie quería ver? Porque Camila acabó teniéndolo todo, y pagó por ello un precio que muy pocos entienden. Para comprenderlo, hay que empezar por el principio verdadero de esta historia. Y ese principio va mucho más atrás de Diana. Es muy anterior. Para entender toda esta historia hay que corregir, de entrada, un malentendido enorme. Porque mucha gente cree que Camila apareció en la vida de Carlos como la amante que se metió en su matrimonio con Diana. Y la verdad es exactamente al revés. Camilla llegó primero, mucho antes que Diana. Retrocedamos hasta 1970. En aquel entonces, el príncipe Carlos era un joven heredero al trono, y Camilla Shand era una joven de la alta sociedad británica, alegre, con carácter, con sentido del humor. Se conocieron, según se cuenta, en un partido de polo en Windsor, y surgió el amor. Un amor de verdad, apasionado, entre 2 jóvenes que conectaron de una forma inmediata y profunda. Para Carlos, Camila fue uno de los grandes amores de su juventud, quizá el más importante. Era una mujer que lo entendía, que compartía sus aficiones, con la que se sentía él mismo. Detente en esto, porque es la clave de todo lo que vendría después. Antes de Diana, antes de todo el drama, hubo simplemente 2 jóvenes enamorados, Carlos y Camila. Y si las cosas hubieran sido distintas, quizás se habrían casado entonces, y esta historia habría tenido un final feliz y aburrido en 1970 y algo. Pero las cosas distaban mucho de ser tan sencillas, porque Carlos estaba muy lejos de ser un joven cualquiera. Era el heredero al trono británico, y sobre él pesaban unas expectativas enormes sobre con quién podía y no podía casarse. Y aquí conviene entender que era Camila, a ojos de
La institución, porque es donde empieza el drama. Camila era una joven de buena familia, sí, pero no era, digamos, una candidata perfecta para futura reina, según los criterios rígidos de la época. Tenía carácter, tenía un pasado sentimental, era una mujer con mundo, desenvuelta, con experiencia. Y la mentalidad de la monarquía de entonces, y sobre todo de los sectores más tradicionales que rodeaban a la reina Isabel II, buscaba para el heredero un tipo de esposa muy distinto. Buscaban a una joven sin pasado, dócil, moldeable, intachable según los estándares más conservadores. Camila, con su personalidad fuerte y su vida propia, no encajaba en ese molde. Es una de las grandes ironías de esta historia. La mujer que Carlos amaba de verdad fue descartada precisamente por ser una mujer real, con carácter y con vida propia, mientras que se buscó para él a una joven que encajara en un ideal artificial. La institución prefería la apariencia perfecta al amor verdadero. Y esa preferencia, esa decisión de anteponer las formas al fondo, es la semilla de toda la tragedia que vendría. Porque forzó a un hombre a apartarse de la mujer que amaba, y esa herida no se cerró nunca. Y aquí llega el primer giro doloroso. En 1973, Camila se casó, pero no con Carlos. Se casó con un oficial del ejército británico llamado Andrew Parker Bowles. Las razones de aquella decisión son objeto de debate. Algunas versiones apuntan a que la relación de Camila con Andrew era intermitente, que iba y venía, y que ella pudo casarse con él en parte por despecho o por dar celos, aprovechando que Carlos estaba entonces fuera del país, en una gira como heredero. Otras versiones apuntan a que Carlos, atado por su papel, nunca llegó a pedirle matrimonio a tiempo, y que ella se cansó de esperar a un hombre que no terminaba de comprometerse. Sea como fuere, el resultado fue el mismo. Camila se casó con otro, y Carlos, según se ha contado, se derrumbó por dentro. Cuando le llegó la carta en la que Camila le anunciaba su boda, el príncipe quedó destrozado. En un intento final, le escribió pidiéndole que no se casara. No sirvió de nada. Ni siquiera asistió a la boda, con el pretexto de otros compromisos. El primer gran amor de su vida se casaba con otro hombre, y él no podía hacer nada por evitarlo. Guarda esa herida, porque lo explica todo. Carlos perdió a Camila en su juventud, y esa pérdida, ese amor frustrado, iba a envenenar todo lo que viniera después, incluido su propio matrimonio. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal, porque ahora entra en escena la tercera pieza de este triángulo. Y su historia también es trágica. Pasaron los años. Carlos seguía soltero, y la presión sobre él para que se casara y diera herederos al trono crecía sin parar. Un heredero no podía quedarse soltero para siempre. Necesitaba una esposa, pero no cualquier esposa. Necesitaba alguien que encajara en el molde rígido de lo que debía ser una futura reina. Y en aquella época, ese molde era muy estrecho. La novia debía ser joven, de buena familia, sin un pasado sentimental complicado, idealmente virgen y adecuada a ojos de la institución y de la Iglesia. Camila, para entonces, ya no cumplía esos requisitos. Estaba casada, tenía un pasado, no servía, según aquellas normas absurdas, para ser reina. Y entonces apareció la candidata perfecta sobre el papel. Una joven llamada Diana Spencer. Diana era muy joven, de una familia aristocrática impecable, discreta, dulce, y encajaba a la perfección en todo lo que se esperaba de la futura princesa de Gales. Era, en el lenguaje frío de la institución, el partido ideal. Y aquí está la gran tragedia que puso en marcha todo el drama. Carlos se casó con Diana en 1981, en una boda de cuento vista por todo el mundo, pero se casó con ella sin haber superado a Camila. Se casó con la mujer adecuada mientras seguía enamorado, o al menos muy vinculado, a la mujer que la institución le había impedido tener. Diana, con apenas 20 años, entró en un matrimonio en el que, sin saberlo del todo al principio, ya había una tercera persona. Como diría ella misma años después, en su matrimonio eran 3. Y aquí este canal
quiere ser muy justo con Diana, porque su papel en esta historia es el de la gran perjudicada inicial. Diana era una joven que se casó ilusionada, o al menos esperanzada, y que pronto descubrió que el corazón de su marido estaba, en buena parte, en otro sitio. Descubrió que la sombra de Camila planeaba sobre su matrimonio desde el primer día, y aquello la hundió. Diana sufrió enormemente en aquellos años. Las fuentes hablan de una mujer que atravesó problemas de salud, mucha soledad emocional y momentos muy oscuros, fruto en gran parte de sentirse la tercera en discordia en su propio matrimonio. Este canal lo menciona con respeto y sin detalles, porque fue un sufrimiento real y profundo. Y conviene detenerse en lo injusta que fue también la posición de Diana, porque completa el retrato de esta tragedia de tres. Diana tenía apenas 20 años cuando se casó. Era prácticamente una niña, sin experiencia del mundo, que entró en la familia más observada del planeta, cargando con unas expectativas enormes. Se esperaba de ella que fuera la princesa perfecta, que diera herederos, que sonriera en los actos y que hiciera todo eso mientras descubría que su marido seguía vinculado a otra mujer. Nadie la preparó para eso, nadie la protegió. Se la lanzó a una situación imposible y se esperó que la gestionara sola. Por eso, cuando este canal cuenta la historia desde el punto de vista de Camila, no lo hace para restar ni un ápice al sufrimiento de Diana. Las dos mujeres sufrieron. Camila sufrió el desprecio y el odio de un país entero. Diana sufrió la soledad y la traición dentro de su propio matrimonio. Las dos fueron, cada una a su manera, víctimas de un mismo sistema y de un mismo hombre que no supo, o no pudo, gestionar sus sentimientos sin hacer daño. En esta historia no hay una sola víctima. Hay dos mujeres heridas, y un hombre en el centro incapaz de evitar el dolor de ninguna de las dos. Así que ya tenemos el triángulo completo. Un hombre casado con una mujer mientras seguía atado a otra. Una esposa joven que sufría por ello. Y una antigua amante que seguía en escena. Era una bomba de relojería. Y estalló. La verdad sobre aquel matrimonio de tres fue saliendo a la luz poco a poco, y de la peor manera posible, hasta explotar en un escándalo que sacudió a la monarquía entera. Durante años, todo se mantuvo más o menos bajo la superficie. Pero a comienzos de los años 90, la fachada se resquebrajó del todo. En 1992, se publicó un libro sobre la verdadera historia de Diana, basado en confidencias de la propia princesa, que reveló al mundo lo desgraciada que era en su matrimonio y la existencia de la relación con Camila. La imagen del cuento de hadas se hizo añicos, y al año siguiente llegó el golpe más humillante de todos. En 1993 estalló lo que la prensa bautizó como el Camillagate. Alguien había grabado en secreto una conversación telefónica privada e íntima entre Carlos y Camila, y las transcripciones se publicaron en la prensa sensacionalista. De repente, todo el país podía leer las palabras privadas, cariñosas e íntimas, entre el heredero al trono y su amante. Fue una humillación pública descomunal, para Carlos, pero sobre todo para Camila, cuya intimidad quedó expuesta y ridiculizada ante millones de personas. A partir de ahí, Camila quedó fijada en el imaginario público con una etiqueta imborrable. Era la otra, la amante, la mujer que engañaba con un hombre casado, la que hacía sufrir a la dulce Diana. En una historia que el público veía en blanco y negro, Diana era la heroína trágica y Camila era, sin matices, la villana. Y aquí hay un contraste que explica por qué el odio hacia Camila fue tan intenso, y tiene que ver con la personalidad de las dos mujeres. Diana era joven, bellísima, fotogénica, cálida con la gente, y tenía un talento natural para conectar con el público y con las cámaras. Era la princesa del pueblo, la que abrazaba a los enfermos, la que se agachaba a la altura de los niños, la que transmitía una humanidad y una vulnerabilidad que enamoraban. Camila, en cambio, era mayor, de aspecto más discreto, más reservada, más de campo que de alfombra roja. No competía en el terreno de la imagen, y ni siquiera lo intentaba. Ese contraste hizo que, a ojos del público, la comparación fuera demoledora para Camila. Frente a la luminosa y joven Diana, Camila parecía la intrusa mayor y gris
que había arruinado el cuento. Era una batalla de imagen que Camilla tenía perdida de antemano, porque Diana era, sencillamente, una de las mujeres más carismáticas y queridas del planeta. Y perder esa batalla la condenó a cargar durante años con el papel de villana en la historia de amor más seguida del mundo. El matrimonio de Carlos y Diana se rompió definitivamente. Se separaron y acabaron divorciándose en 1996. Diana, ya libre, se convirtió en una figura todavía más querida y popular, la princesa del pueblo, mientras Camila cargaba con el papel de mujer más odiada del reino. Y entonces, cuando parecía que las cosas no podían complicarse más, ocurrió la tragedia que lo congeló todo. Si esta historia te está llegando, suscríbete y déjame en los comentarios desde qué país nos ves, porque ahora llega el momento que parecía cerrar para siempre cualquier futuro para Camila. El 31 de agosto de 1997, Diana murió en aquel accidente de coche en París, perseguida por los paparazzi. Y su muerte lo cambió todo. El país entero, y buena parte del mundo, se sumió en un luto profundo y en una ola de dolor y amor por la princesa desaparecida sin precedentes. Diana, ya de por sí querida, se convirtió tras su muerte en una figura casi sagrada, inmortalizada para siempre como la princesa buena que murió joven y trágicamente. Y en ese contexto, la posición de Camilla se volvió, en apariencia, imposible. Porque si antes era la mujer más odiada del país, ahora era, a ojos de muchos, poco menos que la culpable indirecta de la desgracia de una santa. Era la mujer que había hecho sufrir a Diana, y Diana estaba muerta. Cualquier posibilidad de que Carlos y Camila formalizaran algún día su relación parecía sencillamente inexistente. El sentimiento popular era tan intenso y tan contrario a Camila que casarse con ella habría sido, para Carlos, un suicidio en términos de imagen. La monarquía estaba además en su momento más bajo de popularidad, muy señalada por cómo había tratado a Diana. Piensa en la situación de Camila en aquel momento. La mujer a la que amaba el heredero al trono, sí, pero también la mujer a la que un país entero culpaba de la muerte de su princesa favorita. Odiada, señalada, convertida en el símbolo de todo lo malo, con cualquier futuro público a su lado, aparentemente vetado para siempre. En ese punto, cualquiera habría dado su historia por terminada. Camila estaba, socialmente, acabada. Y sin embargo, lo que vino después es una de las operaciones de rehabilitación de imagen más asombrosas de la historia moderna. Porque a partir de ese momento más bajo, empezó, muy poco a poco y con una paciencia infinita, la lenta reconstrucción de Camila a los ojos del público. Carlos estaba decidido a una cosa, a que algún día Camila ocupara el lugar que él quería darle. No estaba dispuesto a renunciar por segunda vez a la mujer de su vida. Ya la había perdido una vez, en su juventud, por culpa de las normas. No iba a perderla otra vez. Así que puso en marcha, con la ayuda de expertos en comunicación, una campaña de relaciones públicas cuidadosamente planificada para ir cambiando, gota a gota, la imagen de Camila. La estrategia fue de una paciencia extraordinaria. No hubo golpes de efecto ni prisas. Todo se hizo lentamente, para no herir la sensibilidad de un público que aún lloraba a Diana. El primer gran paso llegó en 1999, en lo que se conoció como la Operación Ritz. Fue la primera vez que Carlos y Camila se dejaron ver juntos en público de forma deliberada. Salieron juntos del Hotel Ritz de Londres, ante los fotógrafos, en una aparición cuidadosamente calculada para empezar a acostumbrar al público a verlos como pareja. No dijeron nada, solo se dejaron ver. Fue el primer paso de un camino larguísimo, y merece la pena entender lo sofisticada que fue aquella operación de imagen, porque es un caso de manual de cómo se reconstruye una reputación destruida. Los expertos en comunicación que trabajaron para Carlos entendieron algo clave, que al público no se le puede forzar a cambiar de opinión de golpe, que si intentaban imponer a Camilla de repente, la reacción sería de rechazo. Así que optaron por la exposición gradual, ir mostrando a Camila en dosis pequeñas, cada vez un poco más, dejando que el público se fuera acostumbrando a su presencia poco a poco, sin sobresaltos.
Fue un trabajo de años, medido al milímetro. Primero, una aparición discreta. Luego, alguna imagen más. Después, su presencia en algún acto. Más tarde, un papel algo más visible. Cada paso, calculado para no despertar el viejo rechazo. Y en paralelo, se fue mostrando a una Camilla trabajadora, discreta, dedicada a causas benéficas, sin lujos ni estridencias, para construir una nueva imagen que sustituyera poco a poco a la de la villana. Fue, en cierto sentido, una lección magistral de relaciones públicas, la resurrección planificada de una imagen que parecía muerta para siempre. A partir de ahí, gota a gota, año tras año, Camila fue apareciendo cada vez más, siempre con discreción, siempre sin estridencias, siempre en un segundo plano respetuoso. Y aquí está la clave del éxito de Camila, lo que la define como personaje. Su arma fue la discreción. Nunca respondió a los ataques. Nunca dio entrevistas quejándose. Nunca intentó competir con el recuerdo de Diana, ni ocupar su lugar. Simplemente aguantó. Se mantuvo callada, digna, cumpliendo su papel poco a poco, dejando que el tiempo hiciera su trabajo. Frente al ruido y el drama, ella eligió el silencio y la paciencia. Y funcionó. Lentamente, el público se fue acostumbrando. El odio visceral se fue apagando y transformando en una aceptación resignada primero, y en un respeto discreto después. Hasta que llegó lo impensable, la boda, el 9 de abril de 2005, casi 8 años después de la muerte de Diana y 35 años después de que se conocieran, Carlos y Camila se casaron. Fue una ceremonia civil, celebrada en Windsor. Él tenía 56 años, ella 57. Dos personas que ya no eran jóvenes, que habían recorrido un camino larguísimo de amores frustrados, matrimonios fallidos, escándalos y esperas, se casaban por fin. La ceremonia civil fue seguida de una bendición religiosa en la capilla de San Jorge. Fue un enlace discreto, muy alejado de la boda de cuento de Carlos y Diana, pero cargado de un significado enorme. Por fin, después de todo, estaban juntos de forma legítima. La boda no estuvo exenta de complicaciones y de símbolos de las heridas del pasado. La reina Isabel II dio su consentimiento al matrimonio, pero no asistió a la ceremonia civil en sí, algo que se interpretó de muchas maneras. La cuestión religiosa también fue delicada, porque Carlos estaba destinado a ser el jefe de la Iglesia de Inglaterra, y casarse con una divorciada era un asunto espinoso. Y por supuesto, la sombra de Diana seguía presente en cada detalle. Se decidió, por ejemplo, que Camila no usaría el título de princesa de Gales, porque ese título estaba tan asociado a Diana en el corazón del público que habría sido una provocación. En su lugar, Camila adoptó el título de duquesa de Cornualles. Y merece la pena detenerse en ese detalle del título, porque resume perfectamente el peso que la sombra de Diana tuvo durante toda la vida de Camila. Legalmente, al casarse con el príncipe de Gales, Camilla tenía todo el derecho a llamarse princesa de Gales. Era el título que le correspondía por matrimonio. Pero ese título pertenecía, en el corazón de millones de personas, a una sola mujer, a Diana. Diana había sido la princesa de Gales, y para el público seguía siéndolo incluso después de muerta. Usar ese título habría sido, a ojos de mucha gente, un insulto a su memoria. Así que Camila renunció a él. Prefirió usar un título de rango inferior antes que provocar el rechazo del público. Es un ejemplo perfecto de su estrategia de toda la vida. No forzar, no provocar, no competir con el fantasma de Diana. Ceder en lo simbólico para ganar en lo real. Renunciar al nombre para quedarse con el hombre. Y esa misma lógica la acompañó incluso años después, cuando se planteó qué título usaría cuando Carlos llegara al trono. Un debate que se prolongó durante mucho tiempo, precisamente por el peso del pasado. Aún así, la boda se produjo, y a partir de ahí, la posición de Camila, dentro de la familia real, solo fue creciendo. Poco a poco, fue asumiendo más responsabilidades,
más protagonismo, más aceptación, fue apareciendo junto a la reina Isabel II en actos importantes, como en el Jubileo de Diamante. Fue ganándose, con el mismo método de siempre, la discreción y la constancia, un lugar cada vez más sólido. Se convirtió en una trabajadora incansable de la institución, apoyando causas, cumpliendo compromisos, sin buscar nunca el protagonismo. El país que la había odiado empezó a verla de otra manera, ya no como la villana que destrozó a Diana, sino como la mujer paciente y discreta que hacía feliz a Carlos y que cumplía con su deber sin dar problemas. La transformación, lenta pero segura, estaba casi completa. Solo faltaba el último paso, el más alto de todos. Y ese último paso llegó el 8 de septiembre de 2022, con la muerte de la reina Isabel II. Al morir Isabel, su hijo Carlos se convirtió automáticamente en el rey Carlos III, y Camilla, aquella mujer que había sido la más odiada de Inglaterra, la amante, la villana nacional, se convirtió en la reina consorte, en la reina Camilla. Detente a pensar en la magnitud de ese momento. Es una de las trayectorias más asombrosas que se pueden imaginar. Una mujer que en 1997, tras la muerte de Diana, era tan impopular que su futuro público parecía imposible. Se convertía, 25 años después, en la reina de ese mismo país. Si alguien lo hubiera predicho en el momento más bajo, en pleno luto por Diana, nadie lo habría creído. Habría parecido una fantasía imposible, y sin embargo, ocurrió. La paciencia, la discreción y la constancia de Camila, sumadas a la determinación de Carlos, habían logrado lo impensable. Y aquí conviene detenerse en una reflexión, porque es lo que hace de Camilla un personaje tan interesante. Camilla no llegó al trono por ser la más brillante, ni la más carismática, ni la más querida. Llegó por ser la más constante, por no rendirse nunca, por aguantar 3 décadas de odio sin devolver el golpe, por entender que el tiempo, la paciencia y el silencio pueden más que cualquier campaña ruidosa. Mientras el mundo esperaba que se hundiera, ella simplemente siguió ahí, año tras año, hasta que el mundo se cansó de odiarla y acabó aceptándola. Es una lección de resistencia silenciosa que tiene algo de admirable, se comparta, o no, la simpatía por ella. Pero conviene no idealizar tampoco este final, porque tuvo sus zonas de sombra. Uno de los aspectos más delicados de toda la historia es la relación de Camilla con los hijos de Diana, Guillermo y Harry, porque para ellos Camilla iba mucho más allá de ser la nueva esposa de su padre. Era, en cierto modo, la mujer asociada al sufrimiento de su madre, y aceptar a la persona que, a sus ojos, había tenido que ver con la infelicidad de la madre que perdieron tan jóvenes, no pudo ser fácil. Las crónicas han hablado a lo largo de los años de una relación complicada, especialmente con Harry, que en sus propias memorias dejó ver el dolor que le causó toda aquella situación. Ese es uno de los precios que Camila ha tenido que pagar por su lugar. No solo cargó con el odio de un país, sino también con la difícil tarea de integrarse en una familia donde su sola presencia removía la herida de una madre ausente. Ganó la corona, sí, pero tuvo que hacerlo, abriéndose paso a través de recuerdos dolorosos ajenos, siendo siempre, para algunos, un recordatorio incómodo de cómo terminó el cuento de Diana. Ninguna corona borra del todo esa clase de sombras. Y como reina, a Camilla le ha tocado, en los últimos tiempos, un papel que quizá no esperaba, el de sostén de un rey enfermo. Porque la vida, que a Camila le había hecho esperar tanto para llegar a la cima, le tenía reservada una prueba más una vez alcanzada. A comienzos de 2024 se hizo público que el rey Carlos III padecía un cáncer. La noticia sacudió al país, y en ese momento difícil, Camila asumió un papel esencial, el de la esposa que sostiene a su marido enfermo y que ayuda a sostener también a la institución mientras el rey se somete a tratamiento. Mientras Carlos reducía su actividad pública para centrarse en su salud, Camila multiplicó la suya, cumpliendo compromisos, dando la cara, transmitiendo tranquilidad. Con su discreción de siempre,
Se limitó a decir que su marido se encontraba bien y a agradecer las muestras de cariño, mientras seguía trabajando sin descanso. Hay algo casi poético en ese giro final. La mujer que esperó décadas para estar al lado de Carlos, ahora está a su lado precisamente cuando él más la necesita. En la enfermedad, en la vejez, en el momento en que un matrimonio demuestra de qué está hecho de verdad. Después de todo el drama, de todos los escándalos, de todas las esperas, lo que queda es una pareja de personas mayores, uno de ellos enfermo, apoyándose el uno en el otro. Se puede pensar lo que se quiera de cómo empezó su historia, pero es difícil negar que, al final, ese amor que tanto costó ha demostrado ser resistente. Y mientras Camila sostiene a Carlos en el presente, desde el pasado, ha regresado una voz que amenaza con remover otra vez toda la historia. La voz de Diana. Porque en estos tiempos ha salido a la luz un material que devuelve a Diana al centro de todo y que vuelve a colocar a Camila bajo el foco del pasado. Se trata de unas grabaciones, unas cintas que la propia Diana grabó en secreto en 1991, en sus aposentos del Palacio de Kensington, y que permanecieron ocultas durante décadas. Son alrededor de 5 horas de conversaciones íntimas en las que Diana, con su propia voz, contaba su verdad, su versión de la historia, lo que de verdad pensaba y sentía. Y una parte importante de esas grabaciones tiene que ver precisamente con Carlos y con Camila. Estas cintas, que van a formar parte de un documental que verá la luz con motivo de un aniversario de su muerte, contienen las reflexiones de Diana sobre su matrimonio de 3, sobre cómo vivió la presencia de Camila en su vida, sobre el dolor de sentirse traicionada. Es el testimonio directo de la otra protagonista de esta historia, la que ya no está, hablando desde el pasado. Y esto coloca a Camila en una posición peculiar, porque justo cuando ha alcanzado la cima, justo cuando es reina y ha logrado que el país la acepte, regresa la voz de la mujer a la que sustituyó, para recordarle a todo el mundo cómo empezó todo. Es como si Diana, desde el pasado, se negara a ser olvidada del todo, como si su versión de la historia volviera, una y otra vez, a reclamar su lugar. Y hay algo casi simbólico en el poder que tiene la voz de Diana para regresar y sacudir la historia una y otra vez, incluso décadas después de su muerte. Porque no es la primera vez que ocurre. Ya en vida, Diana rompió el silencio de la monarquía de una forma histórica. En una famosa entrevista de televisión en 1995, se sentó ante las cámaras y pronunció aquella frase que dio la vuelta al mundo, la de que en su matrimonio eran 3, en clara referencia a Camila. Con aquella entrevista, Diana hizo algo que nadie en la familia real había hecho. Contó su verdad en público contra la versión oficial de Palacio, y aquello marcó un antes y un después. Aquellas cintas que ahora salen a la luz son, en cierto modo, la continuación de aquel gesto. Diana, incluso desde la muerte, sigue teniendo el poder de contar su versión y de remover los cimientos de la institución. Es una de las pocas personas capaces de hacer sombra a la monarquía desde el más allá, a través de sus propias palabras grabadas. Y cada vez que su voz regresa, obliga a todo el país, y a Camila en particular, a revisitar aquella historia dolorosa que muchos preferirían dar por cerrada. Este canal quiere ser muy respetuoso con esto. Esas cintas son el testimonio de una mujer que sufrió mucho y merecen respeto. Recogen la verdad de Diana, su vivencia, su dolor, y al mismo tiempo hay que recordar que son la versión de una de las partes, contada desde su propio sufrimiento, y que la historia completa siempre tiene más de un punto de vista. Diana tenía su verdad, Camila y Carlos tenían la suya, y probablemente ninguna de las 3 personas de este triángulo fue solo culpable o solo víctima. Fueron 3 seres humanos atrapados en una situación imposible. Detente un momento a pensar en esta historia completa, porque encierra varias lecciones, y ninguna es la simple del cuento de villanos. La primera tiene que ver con la paciencia, porque la historia de Camila es, por encima de todo, una lección sobre el poder de la constancia y del silencio.
Mientras todos esperaban que se defendiera, que respondiera, que peleara, ella simplemente aguantó. Dejó que el tiempo hiciera su trabajo. Entendió que los escándalos se apagan, que el odio cansa y que la discreción a la larga puede más que el ruido. Tardó 30 años, pero llegó donde quería. Nos enseña algo sobre la resistencia, que a veces no gana el que grita más fuerte, sino el que aguanta más tiempo sin romperse. La segunda lección tiene que ver con las villanas y con lo peligroso que es ver las historias en blanco y negro, porque durante décadas el público necesitó una villana en esta historia, y esa villana fue Camila. Era más fácil así. Diana, la buena; Camila, la mala. Pero la realidad, cuando uno la mira de cerca, es mucho más gris. Camila amó a Carlos antes que nadie. Los dos fueron víctimas de unas normas que les impidieron estar juntos cuando debían. Diana también fue víctima de esas mismas normas, casada con un hombre cuyo corazón estaba en otro sitio. Nos enseña a desconfiar de las historias donde hay un bueno y un malo perfectos. Porque la vida real casi nunca es así. Casi siempre hay 3 personas sufriendo, y ningún monstruo de verdad. Y hay una tercera lección, que es la que da sentido a todo el video, y tiene que ver con el precio de conseguir lo que quieres. Porque Camila, al final, ganó. Consiguió al hombre que amaba y consiguió la corona. Pero mira lo que le costó. 30 años siendo la mujer más odiada de un país. Su intimidad expuesta y ridiculizada ante el mundo. La sombra de una muerta persiguiéndola en cada paso. Vivir siempre comparada, siempre señalada, siempre en un segundo plano. Nos enseña que incluso cuando consigues lo que más deseas, casi nunca es gratis. Que detrás de cada corona hay un precio que no se ve en las fotografías. Y llegamos a la verdad que recorre cada historia de este canal. Que ni el amor más verdadero, ni la corona más alta, ni conseguir por fin lo que esperaste durante décadas, te libran de cargar con el peso del pasado, del juicio de los demás y de la sombra de aquello que rompiste para llegar hasta ahí. Camila lo consiguió todo, y aprendió que ganar, a veces, cuesta 30 años de ser la más odiada. Mira esta historia entera y verás que es, en el fondo, la historia de un amor que llegó en el momento equivocado y que lo arrasó todo a su paso. 2 jóvenes que se enamoraron en 1970. Unas normas que les impidieron casarse. Una boda de despecho de ella con otro hombre en 1973. Un heredero que se casó con la mujer adecuada, Diana, mientras seguía atado a la mujer que amaba. Un matrimonio de 3, condenado desde el principio. Un escándalo, el Camillagate, que humilló a todos. Una tragedia en París en 1997 que congeló la historia. Una rehabilitación silenciosa y pacientísima. Una boda por fin en 2005. Una corona en 2022. Y al final, una reina sosteniendo a un rey enfermo, mientras la voz de Diana regresa desde unas cintas para recordarnos cómo empezó todo. Su historia es la prueba de que en las grandes dinastías, igual que en las grandes fortunas, no hay villanos ni heroínas perfectas, sino personas atrapadas en situaciones imposibles que hacen lo que pueden con las cartas que les tocan. Camila estuvo muy lejos de ser la bruja del cuento. Fue una mujer que amó, que perdió, que esperó y que aguantó. Diana fue mucho más que una víctima ingenua. Fue una mujer valiente que contó su verdad y cambió para siempre a la monarquía. Y Carlos fue un hombre atrapado entre el amor y el deber que hizo sufrir a 2 mujeres por no haber podido o sabido elegir a tiempo. Y su historia no ha terminado. Camila sigue siendo reina. Carlos sigue luchando contra su enfermedad. Y la voz de Diana seguirá regresando cada cierto tiempo para remover la conciencia de un país. Y en este canal encontrarás las historias que la rodean. La de la propia Diana y su vida y su muerte. La de las cintas secretas en las que dejó grabada su verdad. La de su hijo Harry, que se rebeló contra todo esto. Y la de Carlos III, el hombre en el centro de este triángulo eterno. Así que si quieres seguir tirando del hilo de los secretos más oscuros, de las grandes fortunas y de las grandes coronas, suscríbete, dale a la campana y déjame en los comentarios de quién quieres que hablemos ahora. Y cuéntame también qué piensas tú, con respeto, porque este es un tema que divide. ¿Crees que Camila
¿Fue la villana que destrozó a Diana? ¿O una mujer que simplemente amó al hombre equivocado en el momento equivocado? ¿Y crees que el amor de Camilla y Carlos justifica todo lo que causó por el camino? ¿O que hay amores que, por el daño que hacen, nunca deberían haberse perseguido? Te leo. Gracias por acompañarme hasta el final y por asomarte a la historia de la mujer más odiada de Inglaterra que acabó siendo reina. Nos vemos en el próximo vídeo.